En otros temas, avances y problemáticas de Tlalpan, Xochimilco y Venustiano Carranza fueron parte de los informes de trabajo que presentaron el día de hoy los alcaldes de estas demarcaciones ante diputados locales. Alberto Álvarez nos tiene el reporte. Vamos a verlo. Con los alcaldes en Tlalpan, Xochimilco y Venustiano Carranza concluyeron en el Congreso de la Ciudad de México las comparecencias para informar sobre los avances en las administraciones locales. Patricia Aceves, quien gobierna en Tlalpan, informó que su administración ha generado inversiones en programas para la prevención del delito, con un monto de 9 millones de pesos para talleres que ayuden a los jóvenes a buscar alternativas de desarrollo, además de la inversión en instalaciones deportivas. Un rubro importantísimo es el del deporte, 26 centros deportivos con 120 módulos deportivos, 110,000 beneficiarios. Sí. Y bueno, aquí en estos centros ya logramos 100 medallas. El alcalde en Xochimilco indicó que invirtió 23.874.210 pesos en la rehabilitación de 21 inmuebles escolares de nivel básico y que se encuentra tramitando recursos del Fondo Nacional de Desastres para atender las zonas afectadas por el sismo de 2017. Dijo que se están evitando los asentamientos irregulares con medidas preventivas como el retiro de puentes improvisados. No es posible seguir teniendo puentes hacia estas zonas que lo único que nos están propiciando es el crecimiento desmedido del asentamiento irregular, y donde se están retirando es en el asentamiento irregular. El titular de la alcaldía, Venustiano Carranza, reconoció que la demarcación tiene serios problemas de seguridad, por lo que se ha invertido en este rubro, para incrementar el número de efectivos de la policía en la demarcación, y pidió a los diputados legislar para que los alcaldes puedan tener más facultades en la materia. Por tal motivo reitero urgentemente, distinguidos diputadas y diputados, nos doten herramientas, ya que los alcaldes y alcaldesas se nos exige seguridad y somos los que menos atribuciones tenemos. Con estas comparecencias se termina con la primera ronda de informes de avances de trabajo de los alcaldes ante las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública Local y Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México. Las imágenes son de Javier Martínez, la información y voz Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.